क्या करें। What's up, Cona? Bienvenido a un nuevo video. Hoy día les traigo un nuevo personaje, se llama el R. ¿Y el R qué va a hacer el R? El R le va a hablar de moto, le va a hablar de... va a salir a la ciudad, va a salir a pistear, va a pegarse unas carreras. Entonces hoy día les traemos el primer review del canal de una moto. Esta es la primera moto que tengo que es con cambios. La primera moto manual, porque si algunos nos siguen por Instagram, sabían que teníamos una scooter anteriormente. Igual le podemos hacer un review porque sigue en la casa esa moto. La compró el editor. Y esta hueá de moto es la Suzuki GSX-R 150. Esta es la primera moto de baja cilindrada deportiva de Suzuki. Ficha técnica, 19 caballos de fuerza. Un review humilde, este es un review humilde de cómo yo siento la moto. La ficha técnica todas la pueden encontrar en internet, así que no vale tanto la pena hablar de eso. Lo que sí interesa esto es que el motor, la tecnología que tiene es un doble árbol de levas, frenos de pétalo, de disco, sin ABS, porque esta versión es del 2020 y desde el 2022 empezaron a sacar la versión con ABS, pero siempre recomiendan empezar a manejar sin ABS, pues, porque ¿para qué tanta tecnología? Y para los que no saben qué significa el ABS, es Automatic Block System. Las ruedas son 90 y 90 de atrás, lo único que cambia es un poco el grosor. Y otra característica muy genial de esta motocicleta es que tu llave es por sensor de proximidad, no es una llave cualquiera. Entonces aquí funciona, chin, chin. Si la dejamos en punto blanco, sirve para sacar la llave para abrir el tanque, capacidad de tanque, 11 litros, con un rendimiento aproximado de unos 34-35 kilómetros por litro, velocidad máxima, que es lo que a todos les interesa, unos 150 kilómetros por hora. Una increíble máquina solo para hacer 150 cc, la 150 más rápida del mercado, ganándole a la R3 V4, a la R3 V5. No hay ninguna moto 150 cc más rápida que esta. Carenado, full funcional, con tomas de aire. Si bien el exoesqueleto desde arriba se ve un poco delgada, pero ¿para qué es la moto? Es para que sea rápida. Está todo pensado en la velocidad. Lo único malo que le podría decir de esta moto es la altura. Esta moto no la recomendaría a una persona muy alta, como en mi caso no soy tan alto, pero sí más del promedio. Y cuando subo arriba de la moto, llego con ambos pies fácilmente al suelo. Me puedo poner de pie y puedo seguir manejando la moto. Muchos pensarían que podría ser de juguete. Asiento bastante cómodo, igual es pequeño. La posición de manejo de esta motocicleta es muy deportiva. La idea es que vayamos bien agresivo, es muy agresiva esta posición, te obliga a ir hacia adelante, hombros pegados al tanque. Lo único malo, asiento de copiloto. Esta moto no es para dos personas, es para una persona. El asiento de copiloto, miren el tamaño. Subo a mi tía y le cabe un cachete en el asiento. Entonces no sirve para llevar gente, tampoco tiene dónde agarrarse. Entonces el copiloto tiene que ir obligado, abrazando al piloto o de los hombros o del tanque, y eso para el piloto significa recibir todo el peso en la frenada, doble, porque frena, entonces las muñecas duelen. Esta moto no me gusta subir a nadie, entonces es una moto egoísta, por decirlo así, solo para uno. Si quieren llevar a una persona, les recomiendo a alguien que ya sepa andar en moto, porque si suben a cualquier persona, el arranque que tiene esta moto es rápido, entonces las personas normalmente acá atrás van así, entonces van chocando con el casco, no es cómoda la posición de manejo. Puntos negativos, como ya les dije, el asiento del copiloto. Otro punto negativo, la luz de foco, que no alumbra nada. El otro día, pero es que esta es una historia muy buena. El otro día estaba oscuro, pero nunca había estado tan oscuro como ese día. No había luces por ningún lado y el foco no alumbraba nada. Realmente sentí que ese día me moría. Entonces, si le pueden agregar unas luces por los lados, una luciérnagas como le dicen, buena idea. Entonces ya saben, sensor de proximidad, un clic, listo, nada más falta. Vamos hasta encendido, ya la tenemos con el chequeo listo. Pantalla LED, marcamos revoluciones, kilómetros por hora, kilometraje y marcha en granada, que la marcha en granada salva, porque igual me he pegado unos neutrazos. ¿Qué significa eso? Que quiero pasar de primera a segunda y paso de primera a neutro, y ahí sí que le duele a la moto. Entonces que tenga
El engranaje, una buena característica. Sistema de inyección electrónica y una tecnología que tiene Suzuki, que es el encendido es de un toque, de un toque. ¿Qué significa eso? Que si la moto no prende a la primera, va a seguir intentándolo hasta que prenda, solo con un toque de la moto. Vamos a proceder a encenderla. ¿Qué será ese rayón? Sliders siempre abiertos. Este consejo me lo dieron otros moteros, de que si uno se cae, el slider al menos protege un poco. Entonces, aunque les digan, oh, andáis con la mochila, los sliders siempre abiertos a ambos laterales. Barras, la suspensión, pequeñas, podría decirse hasta de bicicleta. Pero eso es lo que busca una moto de pista, que sea dura en suspensión y fácil en las curvas. Entonces esta moto no es para ir manejando así con el manubrio, esta moto es para inclinarse con todo el peso. Ahora vamos a hacer un par de tomas, unas tomas, manejándola, sin casco porque se me quedó en la casa, pero estamos aquí en la población, así que no debería pasar nada. Los frenos bastante precisos, suave los frenos, no necesitan ABS porque son buenos frenos. La caja de cambio, como le dicen, una mantequilla, suave, pasan los cambios suave, no se siente que tengan que pisar fuerte ni subir fuerte. Ah, sí, lo único malo es que todavía seguimos un poco pobres, pues me alcanzó para la pura chaqueta, me faltan los pantalones y miren los zapatos como los tengo. Por puro cambio, acá el tubo de escape, pero son detalles, pues son detalles. Si ustedes quieren comprarse una moto, siempre les recomiendo primero comprarse el casco. Comprarse el casco, la chaqueta, los guantes, si pueden las botas, si pueden los pantalones y si pueden se compran el ataúd al tiro, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más les puedo contar de esta moto? Tengo varias experiencias con esta moto, si quieren les subo unos videos contándoles lo que me ha pasado con la moto. Estuve cerca de una vez que iba muy rápido, de chocarme, me rozaron acá, igual iba muy rápido yo, es mi culpa. Pero siempre, si manejan moto, tienen que estar alerta, hasta de un pájaro que se cruce. Una pregunta que me pueden hacer si recomiendo esta moto como primera moto. Yo sí la recomendaría como primera moto, pero si ya tienen un poco de experiencia manejando motos, no que aprendan a manejar en ella. Yo aprendí en ella y me costó harto, entonces podrían haber opciones más fáciles como una Naked, que es más cómoda, esta es bastante incómoda. Lo que siempre les recomendaría es una scooter, para que sientan la sensación de velocidad, que se sienta andar a 40, 50 km por hora, porque pasar de una scooter de 80 km a pasar a esto que anda a 150 máximo, es una diferencia brutal. Entonces sí la recomendaría, pero a medias. Hay mejores opciones, si solo tienen esta opción, igual la podrían tomar. Precio, cara. Está cara, actualmente versión 2024 con Full ABS, todos los juguetes, 3.900.000, 3.900.000 pesos chilenos. Dólares, no sé, será unos $4.000 por ahí, pero comparado a las 250 SF, que andan lo mismo, esta es más económica. Lo único que a veces quizás el diseño no les gusta tanto porque es un poco flaquita, pero a mí me encanta el azul metálico que tiene, deportiva. Hace poco la lavamos, por eso se ve así. Bastante linda, me gusta Suzuki. Además que Suzuki es mucho más confiable que CF Moto, podría decirse. Que CF Moto está trayendo mucha tecnología, pero están vendiendo las motos con 3.000 kilómetros, entonces algo está pasando con CF. Aquí en la población todos tenemos motos, estamos full motorizados. Miren, vecino, una moto que sí la recomendaría como primera moto, Honda X-Blade. Linda igual, robusta, linda la moto. Sigan sumando kilómetros. Si alguien conoce algún grupito de moto, que me avise por Instagram porque me gustaría salir a rodar con más personas. Y eso pues mi gente, espero que les haya gustado. Si quieren que hagamos videos de más motocicletas, no necesariamente las que tenga yo, porque he visto motocicletas por la calle, entonces podríamos hacerle un review a las motos que vayamos encontrando. El próximo video va a ser de la Honda Digo, que esa también la tenemos en la casa, entonces próximo video Honda Digo. No se olviden de ver los videos anteriores que subimos, cómo hacerle mantención, videos de perfume, videos de ejercicio. Traemos contenido variado, entonces a lo que les guste le hacemos el gusto. Antes de tirar la toalla, sácate el sudor con ella y cómprate una moto.